Así que estoy feliz, que Dios bendiga a aquellos que están conectados el día de hoy. Hoy hay una sorpresa maravillosa. Hoy hemos invitado un amigo de nuestra iglesia, un hombre realmente de Dios que quisiera presentárselos. Hoy estoy conmigo, acá está la iglesia, para que usted pueda ahí estar pendiente, estar atento, poder sentarse un momento a oír la palabra de Dios. Hoy está con nosotros el pastor Richard Aburto y ahí está saliendo en pantalla. ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo está? Qué bendición poder tenerlo acá, ¿cierto? En nuestra iglesia. Estoy tratando de... Ahí está. Muy buenas noches. La verdad que es una bendición estar con ustedes. Nervioso, ¿no? Nervioso porque, como usted bien decía, siempre hay que esperar una palabra de Dios. Y es lo que buscaba. Yo decía desde temprano hoy día, Señor, danos una palabra, no conforme mi voluntad, no conforme nuestros tiempos, sino conforme el corazón del Señor. Así que también agradezco su invitación, pastor. De verdad, para mí es un honor estar en este lugar junto a ustedes. Amén. Bueno, me imagino, pastor, que usted viene de un ayuno más o menos, no de 40 días, pero por lo menos de una semana, porque aquí los que predican, literalmente estamos en ayuno. No se nota, pero sí estamos con una preparación de realmente... Hoy día, ¿cierto? Usted viene como bajando del monte de Dios, ¿cierto? Lleno de la presencia del Señor. ¿No es así, pastor, o no? Trato de reservarme algunas palabras y... No, es una alegría. Bueno, para los que no conocen a nuestro pastor, él es el pastor Richard Aburto. Nosotros, cierto, bromeamos siempre porque es una persona, es un pastor muy real, muy cercano, muy genuino. Él es de una iglesia amiga nuestra, así que hoy día, bueno, para los que no lo conocen, él es el pastor Richard Aburto y estoy seguro de que Dios tiene una palabra. Así que, pastor, lo quiero dejar para que pueda también, si gusta, poder contar parte de su testimonio y también bendecirnos a través de la palabra del Señor. Así que lo dejo, pastor, con la iglesia, que el Señor lo bendiga y lo use el día de hoy. Muchas gracias. La verdad que estar parado acá atrás de las cámaras siempre ha sido una experiencia nueva. El proceso que cada uno de nosotros pasamos no son todos iguales y ojalá fuesen todos iguales. Yo siempre digo, el convertimiento de Pablo, ¿cierto? Cuando Jesucristo se le aparece, fue instantáneo y ojalá todos pudiésemos ser iguales, pero la verdad que no es así. Antes de llegar al pastorado tuve que pasar un proceso muy grande, ¿no? Para poder comprender quién es el que ordena mi vida, quién es el que guía mi vida. Y eso es lo que nos cuesta a muchos de nosotros entender. ¿Quién es el que está guiando nuestros pasos? ¿Quién es el que...? Porque es fácil decir, yo amo a Dios, Jesús es el Señor de mi vida, pero tenemos que entender que cuando yo digo Señor, estoy diciendo amo. O sea, mi amo quiere que yo camine de una cierta manera. Y eso a nosotros nos cuesta entender. He pasado un proceso muy largo. Yo tengo bastante añitos, no se me notan, parezco de 15, pero bueno, eso es punto aparte. Pero de los años que yo nací en el Evangelio, el Señor ha tratado conmigo de una forma muy distinta, muy diferente. No porque yo sea alguien especial, pero el Señor de verdad que me ha llamado con mucha fuerza y con mucho dolor para comenzar un ministerio que Él había puesto hace mucho tiempo cuando yo era niño. Y en este proceso cuesta entender lo que Dios quiere con nosotros. Aunque lo tenemos al frente, aunque tenemos la respuesta al frente de nosotros, que es la palabra de Dios, ahí donde nos instruye, donde nos enseña para poder caminar. Y en esta tarde-noche ya, durante todo el día, le he pedido un mensaje a Dios, y el mensaje que quiero compartir con ustedes es también lo que ha pasado conmigo. En la palabra del Señor
nos enseña a estar firme en Él. Yo en la mañana compartía, o en mediodía compartía un mensaje y decía, nos cuesta concentrarnos en el día de hoy, porque siempre nuestra mente está pensando en el mañana, en lo que vamos a hacer, cómo vamos a pagar nuestras cuentas, cómo vamos a pagar el arriendo, qué vamos a hacer con nuestra vida en medio de toda esta aflicción que está en el mundo, que es la pandemia. O algo que no esperábamos, porque nosotros teníamos planes para futuro. ¿Qué vamos a hacer con nuestra congregación? ¿Qué vamos a hacer con nuestro ministerio? ¿Qué vamos a hacer con nuestra casa? ¿Con nuestra familia? ¿Con nuestro trabajo? Pero llega un momento en que Dios nos detiene. Como que nos dice, espera un poco, creo que te estás acelerando. Es en el tiempo cuando Dios nos saca de esa tranquilidad, de ese confort, para poder entender lo que Él quiere realmente con nuestra vida. Y el título de la palabra que quiero compartir con ustedes le puse yo, aprendiendo en medio de la aflicción. Dios nos corrige, porque a veces hay preguntas entre nosotros, ¿por qué el Señor permite esto? ¿O por qué me está pasando esto a mí o a mi familia? Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué está permitiendo esto? Y hoy por medio de la palabra vamos a entender. Quiero compartir en el Salmo 119, versículo 65 hasta el 80. Sé que es un poquito largo, pero quiero que podamos entender un poco. Salmo, para que lo busque ahí, 119, Salmo 119, versículo 65 al 80. La nueva versión que tengo yo, NTV, dice: Tú, Señor, tratas bien a tu siervo conforme a tu palabra. Ojo, conforme a tu palabra. Impárteme conocimiento y buen juicio, pues yo creo en tus mandamientos. Antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame tus decretos. Aunque los insolentes me difaman, yo cumplo tu precepto con todo el corazón. El corazón de ellos es torpe e insensible, pero yo me regocijo en tu ley. Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. Con tus manos me creaste, me diste forma. Dame entendimiento para aprender tus mandamientos. Los que te honran se regocijan al verme, porque he puesto mi esperanza en tu palabra. Señor, yo sé que tus juicios son justos y que con justa razón me afliges. Que sea tu gran amor mi consuelo, conforme a la promesa que hiciste a tu siervo. Que venga tu compasión a darme vida, porque en tu ley me regocijo. Sean avergonzados los insolentes que sin motivo me maltratan. Yo, por mi parte, meditaré en tu precepto. Que se reconcilien conmigo lo que te temen, lo que conocen tus estatutos. Sea mi corazón íntegro hacia tus decretos, para que yo no sea avergonzado. Cuando leía esta palabra, cuando le oraba al Señor, también me reflejaba. Porque en un tiempo, estoy hablando de muchos años antes que fuera pastor, hubo un tiempo que yo me aparté, quise conocer un poco por fuera, pero en medio de eso, el Señor me llama de una manera muy fuerte. Yo le digo como testimonio, llegué a caer al hospital, enfermo, muy afligido, para que yo pudiese entender quién era mi Dios. Ahora, yo quiero que también aprendamos de que no podemos seguir a Dios por miedo, sino por amor.
El temor al Señor es el principio de la sabiduría. Yo no puedo servir al Señor porque perdónenme, me hago cargo de mis propias palabras, ¿no? Yo no puedo entender que por mucho tiempo yo fui enseñado que yo tenía que servir al Señor, tenía que servirle porque si no, Él me castigaba. Me va a castigar, me va a hacer algo a mis hijos, a mi familia. Y yo servía al Señor por miedo, pero no por amor. Y el Señor quiere que nosotros podamos servirle a Él por amor, con amor, no porque lo que quiera, porque me va a castigar, me va a matar, va a tocar una parte de mi familia, sino porque yo le amo, porque Él me amó primero. Por eso, en esta hora yo quiero que aprendamos que en medio de la aflicción, ¿cuántos de nosotros nos regocijamos en medio de la aflicción? Cuando la mayoría de nosotros decimos, alabo al Señor porque me tiene con buen trabajo, alabo a Dios porque tengo una linda familia, alabo a Dios porque tengo vestuario, calzado y alimento. Pero ¿cuántos de nosotros en este tiempo de aflicción, en este tiempo tal vez de pandemia, podamos decir, yo en medio de esta aflicción, yo puedo alabar al Señor? Porque tal vez con todo lo que las noticias que tenemos en el mundo alrededor, calamidades, tal vez enfermedades, muerte y todo lo que podamos ver, Dios en medio de esta aflicción, en medio de tu aflicción, en medio de tu dolor, el Señor quiere enseñarnos que Él es nuestro sustento. Tenemos que aprender que ahora que estamos en casa, que tal vez no estamos congregándonos físicamente, pero este es el tiempo que Dios nos dio para que tú y yo podamos aprender y descansar en sus estatutos, entender en su palabra qué es lo que tiene Él conmigo, qué es lo que quiere el Señor conmigo. Y eso a veces, amado, nos cuesta mucho entender. Cuando atravesamos tiempos difíciles, ¿cuántos de nosotros preguntamos por qué me pasa esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? Si yo te alabo, Señor, si yo oro, Señor, si yo diezmo, ofrendo, voy a esto, hago esto otro, ayudo al prójimo, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y a veces nos hacemos un poquito de las víctimas y nos quedamos ahí sentados llorando que no queremos caminar, que no queremos andar, no queremos servir al Señor, que no me hablen nada de Dios, porque si yo amo al Señor, ¿por qué permite esto? ¿Por qué si yo amo a Dios, se llevó a un familiar mío? ¿Por qué si yo amo a Dios, permitió que yo quedara sin trabajo? ¿Por qué si yo amo a Dios, por qué permitió que esta persona muriera? ¿Por qué? Porque el Señor, en medio de esta aflicción, quiere enseñarnos que todo depende de Él. No es mi esfuerzo, lo que yo tengo, lo que yo soy, todo se lo debo a Él. Y eso, amado, nos cuesta entender. Nos cuesta entender que Dios es el que dirige nuestras vidas. Nos cuesta entender que Él es nuestro protector. La palabra de Dios nos dice que vivimos en muchos, nos dice que vivimos en un mundo caído, lleno de pecadores, que incluso los redimidos no están exentos de problemas y que Satanás tiene una gran influencia aquí. Pero como creyente, sabemos que Dios usa nuestros problemas para lograr sus buenos propósitos. Acuérdese que cuando Jesús estaba enseñando a la orilla del mar, le dijo a sus discípulos que pasaran a otra ribera mientras él despedía a la multitud y oraba. Dice que en medio de eso se levantó una gran tormenta y los discípulos remaban con dificultad porque el viento le era contrario. ¿Ustedes piensan que a Jesús no pensé que se iba a levantar una tormenta, pobre mis discípulos que no van a poder avanzar, voy a ayudarles? Jesús tenía todo bajo control. Cuando en medio de la dificultad, Jesús empieza a caminar sobre el mar, y cuando los discípulos le ven, no le reconocen. Al contrario, dicen, es un fantasma. Pero Jesús le dice, no tengan miedo, yo soy. Entonces, cuando Jesús sube a la barca, ¿no?
Dice que se calma toda tempestad, se calma el mar. Entonces, en medio de esa aflicción de los discípulos, Dios le coloca la paz y le da una enseñanza. En medio de tu aflicción, de tu tormento, Dios nos quiere enseñar que Él tiene todo bajo control. Aunque para nosotros pensemos, ¿no?, que a Dios se le escapó, pero ¿cómo Dios permitió? ¿No pensó en mi dolor? Sí, tiene todo bajo control, pensó en ti, pensó en mí. Y en medio de mi aflicción, en medio de mi enfermedad, Dios me está enseñando algo. A veces nos cuesta entender cuál es el propósito de Dios. Pero amado, si no entendemos el propósito de Dios y no podemos saber lo que está sucediendo, hay un misterio ahí. Ahora el problema es que si yo en medio de esta aflicción no busco en la palabra de Dios, nunca voy a entender el propósito y el amor tan grande que Él tiene para conmigo. Porque a veces nos sentamos y lloramos, pero no podemos doblar nuestras rodillas ni tampoco buscar en su palabra. Porque acá el salmista dice, en medio de la aflicción, yo me regocijé, o yo me estuve en tus estatutos, busqué en tus estatutos, busqué en tu palabra, en tu precepto, allí me mantuve. En medio de nuestra aflicción, solamente la palabra de Dios nos da una voz de aliento. Pero ¿cuántos de nosotros buscamos tal vez un horóscopo? ¿Cuántos de nosotros buscamos consejo en otros lugares y menos en la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros buscamos consejo de un compadre, de una comadre, de alguien de acá, de allá? Pero no somos incapaces de buscar en la palabra de Dios lo que Él tiene para mí. Él tiene palabra de vida eterna. Dice que en todo esto, la palabra de Dios dice que cuando lleva al pueblo de Israel en medio del desierto, en Deuteronomio 8:3, nos enseña de que en el desierto Dios le da el maná. Los aflige. Dice que aflige al pueblo para que el pueblo se humille y reconozca quién era el que le va guiando. A veces a nosotros nos hace falta esto, amado. Entender quién es nuestro Dios, porque es fácil decir, yo soy cristiano, yo alabo a Dios, pero ¿conoces al Señor? ¿Conoces a tu Dios? El que nos aflige para enseñarnos que nuestra dependencia es absolutamente de Él. Yo dependo de Dios. Dice que la palabra de Dios que en medio del desierto Dios le da el maná al pueblo de Israel, pan que nunca comieron antes sus antepasados ni lo conocían. Porque ahí también le enseña esa palabra que usó Jesús cuando fue tentado en el desierto por Satanás, el diablo. Lo encontramos aquí en Deuteronomio cuando le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nuestro alimento no es solamente el corporal, sino también el espiritual. Yo y usted necesitamos alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. Tampoco podemos conformarnos con una predicación online, no podemos conformarnos con un pancito de vida. Usted y yo necesitamos un contacto ahora que Dios nos dio este tiempo. Llevamos 2 años ya de pandemia, donde el Señor nos está dando la oportunidad para poder buscarle, buscar su rostro, buscar su presencia, llenarnos de Él, llenarnos de su conocimiento, conocer a quién yo sirvo, conocer a Jesús, conocer al Dios que yo alabo y glorifico, conocer a este Dios que yo en la iglesia levanto mis manos, le adoro, le canto, pero yo tengo que conocerle. No puede ser un Dios desconocido. En medio de nuestra aflicción, en medio de tu aflicción, el Señor nos está enseñando. Al entender estas cosas, usted puede comenzar a reconocer la adversidad como un recordatorio del gran amor de Dios. Si yo no busco en la Escritura, si no me detengo a entender, o sea, a leer, no voy a entender lo que Dios quiere conmigo. Desde el comienzo del Génesis podemos entender que Dios tenía planes con su pueblo hasta el Apocalipsis.
Hoy en día Dios tiene planes con su pueblo, pero si yo no leo la Escritura, si yo no estudio la palabra, ¿cómo puedo entender, cómo podré saber lo que Dios quiere conmigo? ¿Dónde yo podré buscar refugio? Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Tu socorro, tu auxilio, tu ayuda viene de parte de Dios, de nadie más. Por eso es necesario que nosotros podamos entender que en medio de la adversidad, Dios tiene el control de todo. Dice, y de que las dificultades también son una manera de conocerlo mejor. ¿Sabía usted eso? Que en estas dificultades usted conoce más a Dios. ¿Cómo puedo decir yo que Dios es mi consolador? Si cuando estoy afligido busco en otro lado y no busco consuelo en Dios. ¿Cómo puedo decir yo que Dios es amor si busco amores en otro lado y menos el amor de Dios? ¿Me entiende? No sé si me va entendiendo lo que les voy diciendo. Tenemos que conocerlo mejor. Es decir, usted nunca va a experimentar algo extraordinario de Dios como consolador si no llega a necesitarlo. ¿Cómo puedo decir que Dios es consolador si no sé si me consuela o no? Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. Dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Yo sé que usted ha dicho este versículo, lo he escuchado un montón de veces, lo ha gritado en un cantón de la calle, sé que ha salido a predicar, no sé, pero siempre hemos escuchado o leído este versículo. Dice, tenga en cuenta que Él ha permitido todas estas cosas para su vida. Pero ¿sabe a quiénes? No es para todos, es para los que aman a Dios. Dice que todas las cosas les ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Amar a Dios va más allá de nuestro entendimiento, de nuestro conocimiento. No es amar a Dios, no es asistir a una iglesia, no es asistir solamente a un llamado, es vivir una vida consagrada para Él, es vivir con Él. Aunque yo decaiga, aunque yo tropiece, aunque yo tal vez dude muchas veces, pero voy a tener la seguridad que en Cristo Jesús seré más que vencedor. Las dificultades que estoy viviendo no me van a detener, no me dejarán en el camino, sino que será un trampolín para avanzar, para seguir más adelante, para crecer en mi vida espiritual, porque lo que Dios tiene para nosotros es mucho mejor de lo que teníamos antes. No podemos vivir del pasado, no podemos vivir de nuestra vida pasada, de nuestra vida espiritual pasada, que la iglesia antes era mejor que ahora. No, dice la palabra de Dios, que la gloria venidera será mayor que la primera. Entonces yo tengo que creer y afirmarme que Dios en medio de las dificultades, en medio de la tormenta, tiene algo mejor para mí. Recuerde a Elías cuando era un poderoso profeta que hizo descender del cielo fuego, que hizo que se detuviera las lluvias, que hizo que lloviera, pero tuvo temor a una mujer y empezó a huir. Pero en medio de esa aflicción, Dios también tenía el consuelo. Le dijo, levántate, porque largo camino te resta. Así que a ti también te dice, Dios me dice a mí, en medio de toda dificultad, cuando estamos ahí sin fuerza, Dios nos da la fuerza y nos hace levantarnos, porque largo camino nos resta. Dios tiene un propósito con nosotros, pero si yo no escudriño las escrituras, pero si yo no leo la palabra y no busco de la presencia de Dios, jamás voy a entender lo que me está sucediendo. Es plan de Dios. No nos quejemos más, sino al contrario, demos la gloria de Dios. Acuérdese que Pablo, cuando estaba en prisiones, encadenado,
con sus tobillos, anclado tal vez en una celda más oscura. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. En esta hora también te digo, no importa la aflicción, sea mayor o menor, sea grande o poca, sea física o no, pero en medio de nuestra aflicción, Dios tiene un plan para ti. Dios quiere enseñarnos algo. Dios me quiere enseñar, me quiere preparar. Dios tenía en medio del desierto, Dios preparó al pueblo para darle una tierra prometida. A Moisés, Dios lo tuvo que enseñar en el desierto para darle una responsabilidad a todos los que están, los profetas, los líderes de la Biblia. Dios tuvo que prepararlo y nosotros necesitamos esa preparación para saber que en medio de la aflicción Dios es fiel. Cuando venga otra vez otra aflicción más grande y yo estuve firme en la anterior, yo podré decir con mis propias palabras, yo sé que mi Redentor vive y en medio de toda dificultad Él me sostendrá, no me va a desamparar, Él no me dejará, sino que me ayudará para avanzar y crecer, y alabaré al Señor hoy como lo alabé ayer, pero hoy lo alabaré con todo mi corazón. Cuando Abraham iba tal vez al monte junto con su hijo, no crea que iba contento, pero le dijo a su siervo, espérenme aquí, porque yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos. Esa es la esperanza que debemos tener nosotros. Tal vez en la aflicción que tengamos, sabemos que Dios nos rescatará y nos mantendrá en pies para no ser avergonzado, como dice su palabra. En medio de la aflicción, tal vez yo no voy a ser avergonzado, porque Dios me mantendrá en pies. Amado, que el Señor pueda bendecirnos. Este es el mensaje que el Señor me ha entregado, que he sentido en mi corazón para poder entregárselo a ustedes. ¿Qué tal si en el lugar que está usted, yo no conozco su corazón? Yo no conozco lo que está sucediendo. Usted me puede decir, pastor, pero que usted no sabe el dolor. Tal vez usted no ha pasado una pérdida. Tal vez usted no ha pasado lo que estoy pasando yo. Tal vez no he pasado la misma aflicción suya. Pero en cualquier aflicción que tenga, yo sé, tengo la seguridad y yo sé que Dios es tu ayudador. Te sostendrá en tus manos, te sostendrá en tus pies para que no seas avergonzado. Y aquellos que quieren maltratarte, y aquellos que desean el mal para ti, tenlo por seguro que Dios tiene la recompensa. En medio de todo esto, de toda esta pandemia, Dios tiene un plan para su pueblo. Solamente tenemos que entenderlo, saber esperar. ¿Qué tal si me permite orar, dar gracias al Señor por esta palabra? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todo lo que tú nos das. Al momento no entendemos el por qué. Siempre está en la flor de nuestros labios, Señor, esa pregunta, ¿por qué a mí? Aunque no entienda, yo sé que hay un propósito. Señora, yo no conozco el corazón de mis hermanos, de lo que está sucediendo, pero lo que sí sé, Señor, lo que sí sé, que tú eres tan fiel, que en medio de todo tú jamás nos abandonarás. Señor, nos dejarán nuestros padres, tal vez nuestros hermanos y amigos, pero tú permaneces fiel. Dice la palabra del Señor, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Padre, esta prueba y esta aflicción sé que tendrá un final mejor y feliz para mí. Muchas gracias, Padre. Te alabamos, te glorificamos por todo lo que tú haces. A ti sea la honra, la gloria, el imperio, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amado, que el Señor les bendiga y muchas gracias, pastor, por esta oportunidad, este privilegio, esta bendición de poder compartir una humilde palabra con ustedes. Pastor, muchas gracias por este hermoso tiempo. De verdad que ha sido de mucha bendición. Yo le agradezco que usted haya aceptado la invitación. Bueno, cuando conversamos, ¿cierto? Yo le decía, pastor, yo estoy seguro
de que esta invitación era de Dios y Dios quería hoy día, ¿cierto? Le habló, le inspiró una palabra para que también pudiéramos todos ser bendecidos. Así que de verdad, como iglesia, casa de oración, yo siempre he creído que la iglesia es una, somos una iglesia. Así que la iglesia del Señor hoy día le agradece, pastor, por ese mensaje que ha transmitido desde su corazón. Así que muchas gracias, pastor. Muchas gracias, le amamos. Muchas gracias a ustedes. Sí, yo reconozco mucho y lo que hablamos, usted es un hombre que habla desde el corazón. Hoy día hay muchos hombres que saben, pero personas que hablen desde el corazón para, cierto, impartir una palabra, eso se nota y se siente en el ambiente. Pastor, muchas gracias, que Dios le bendiga y como iglesia le mandamos un abrazo. No podemos abrazarnos, pero virtualmente también hay la iglesia recibiendo la palabra, poniendo amén, porque hoy día el Señor nos habló a través de usted. Así que le amamos, pastor, muchas gracias y lo vamos a volver a invitar, así que ahí esté atento al teléfono porque puede sonar en cualquier momento. Gracias, pastor. Un abrazo. Un abrazo, pastor. Gracias. Amén. Qué hermoso, cierto, tiempo de palabra, qué hermoso culto. Estoy seguro que esta palabra, cierto, pudo traer sanidad a su corazón. Podemos aprender, como decía el pastor, de la aflicción. Así que damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso que Él nos ha permitido vivir. Creo que hemos sido bendecidos por Dios. Al principio de esta transmisión decíamos que hoy era un día especial porque Dios tenía una palabra para nosotros.